Soy Juan García Millán, editor de Ediciones Asimétricas, que es la editorial con la que hemos tenido el placer de hacer el libro de Freddy Massad, que presentamos hoy aquí en el CCCB, a los que también las gracias por cedernos esta habla tan magnífica. Gracias a nuestros invitados por su generosidad con su tiempo y sobre todo pues gracias a vosotros como público, que sois los que realmente nos dedicáis el tiempo que podéis hacer a otras cosas, ¿no? Bueno, pues yo voy a ser bastante breve. Veis que la mesa es pequeña, entonces yo voy a hacer simplemente aquí un poco de cicerone, voy a presentar a los demás y luego me voy a ir. Al primero que hay que presentar, aunque evidentemente lo conocéis ya prácticamente todos seguro, es a Freddy Massad, arquitecto bonaerense, que lleva ya aquí muchísimos años asentado, profesor de teoría y crítica en la ESAT. No, sí, en la ESAT. Y pues desde hace ya unos cuantos años, desde 2008 o así, es el corresponsal o uno de los corresponsales en el suplemento cultural del ABC, y ha escrito en un montón de medios y ha colaborado con ellos, y desde 2013 tiene a su cargo, con Alicia Bercloyeste, el blog La Viga en el Ojo, también en la versión digital del ABC. En La Viga en el Ojo, que espero que salga en algún momento en el debate porque me parece un título fantástico, La Viga en el Ojo y el subtítulo de Escritos a tiempo, yo creo que son dos cosas, dos ideas clave para aquel que se dedique a la crítica o a la reflexión de cualquier clase, ¿no? sobre el mundo contemporáneo. Son dos características, yo creo que indispensables, ¿no? A tener en cuenta. Y entonces nosotros en Ediciones Asimétricas hemos abierto una nueva línea, una nueva colección que se llama Ventana Impresa, que es a la que pertenece este libro, que es ya el tercero que publicamos. Somos una editorial independiente madrileña muy pequeña, y estamos intentando hacer un poco el viaje al revés de lo habitual, ¿no? Ahora que todos los medios de comunicación y muchas editoriales están dando el paso desde el papel a lo digital, nosotros pretendemos recuperar en algunos casos y hacer este paso inverso e ir desde los blogs hasta el papel. De momento la aventura está siendo apasionante, los resultados son verdaderamente brillantes, y esta contraposición de lo efímero del blog, pero al mismo tiempo también la continuidad, ¿no? que tienen, y ese depósito del tiempo casi en el que se convierte un libro, da lugar a un contraste de opuestos o de complementarios muy fructífero verdaderamente, ¿no? Concretamente este libro de Freddy Massad, La Viga en el Ojo, Escritos a tiempo, es un libro yo creo que muy original, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, un libro completamente políticamente incorrecto, un libro de combate, donde las opiniones se expresan con una libertad absolutamente fuera de lo común, a veces incluso rayando la pérdida de la cortesía en esa absoluta sinceridad con la que Freddy, sinceridad y muchísima valentía, ¿no? Con la que Freddy acomete cualquier tema que le interesa y que le preocupa, y en la que su pensamiento y su ética se compromete absolutamente, ¿no? Aquí hemos recogido de todo, inevitablemente un blog acaba siendo de alguna manera un cierto revoltijo de temas y de ideas, de circunstancias, muchas de esas casuales. Un libro, lo comentábamos antes con Miquel, tiene un hilo conductor, y el hilo conductor en este caso ha sido sobre todo uno de los temas más queridos de Freddy, la crítica en la cultura del espectáculo, la arquitectura icónica, los arquitectos estrella, el alcance de la crítica y la posibilidad de que verdaderamente se convierta en un instrumento transformador, que es lo que yo creo que
Lo mejor será que presente ahora a nuestros invitados y dar paso a una serie de intervenciones que no sean demasiado largas para que luego pueda haber un pequeño debate y por fin terminar luego tomándonos todos juntos unas cuantas botellas de cava que tenemos ahí preparadas, porque me parece que estos actos que en el fondo mantienen esta separación, ¿no?, entre la gente que está aquí encima del estrado y el público que asiste en silencio. A mí me gustaría, y son estupendas porque se lo pasan mucho mejor, cuando la segunda parte del acto consiste en que estamos todos allí al mismo nivel y con una copa en la mano. Bueno, empezaré presentando a José Luis Mateo, que es uno de los arquitectos que en el panorama español mayor proyección internacional tiene, un prestigio increíble. Es un honor tener aquí con nosotros, la verdad. Doctor catedrático de Arquitectura y Diseño en el Politécnico de Zúrich, catedrático en la ETSAP, si no me equivoco. No. Me han fallado las fuentes de información. Bueno, profesor invitado en Harvard este año, y has sido en muchísimas universidades, has participado en un montón de jurados y en un montón de instituciones también con esta voluntad de transformación, de acción sobre el mundo en el que vivimos, que no consiste, la tarea de arquitecto puede no consistir solo en hacer edificios, evidentemente, y en ese sentido yo creo que la figura de Mateo pues ha sido, bueno, sigue siendo importantísima, ¿no?, en este país, ¿no? Ha sido el director de la revista Cuadros en el momento más glorioso que ha tenido la revista Cuadros, con varios premios internacionales. Ha escrito, no demasiado, pero sí unos cuantos libros que a mí me gustaría recordar, ahora, escritos instrumentales, que me parece también muy pertinente en una presentación de un libro como este. Y luego, y sobre todo, se han escrito como él cantidad de libros, monografías, artículos, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, yo creo que un verdadero sabio por esta conjunción de acción, creación, compromiso con la obra y al mismo tiempo reflexión sobre qué es lo que hace uno en la vida, aparte de arquitectura. Miquel Acasta, nuestro siguiente invitado, voy a seguir un poco en orden de edades, también doctor arquitecto en la ESARC, donde se graduó, y ahora es profesor de proyectos de fin de grado, socio fundador de Articubic y autor desde 2012 de un blog que se llama Axonométrica, en el que pretende reflexionar sobre ese cruce de esas tres dimensiones que son la vertiente técnica o constructiva, la teórica, ¿no?, o sea, la proyectual, la teórica y la docente como tercer eje que cardinaría un poco, movería los otros tres, siempre con una envolvente también que sería el tiempo, el ecosistema. Y por último, Emiliano López, un arquitecto también procedente de Argentina, radicado en Barcelona desde hace muchos años, arquitecto por la Universidad de Vallés y también doctor allí donde está dando clase, ¿no?, ahora, y desde 2001 junto con Mónica Rivera, pues yo creo que tienen en marcha uno de los estudios de arquitectura más interesantes en el panorama catalán y en el panorama nacional. Verdaderamente una obra de altísima calidad y refinamiento, ¿no? Muchísimas gracias Juan por la introducción. Y nada, a mí lo que me toca como autor es nada, dar las gracias porque me interesa más escuchar a mis invitados, que son invitados de lujo, principalmente muy buenos arquitectos, muy buenos pensadores de la arquitectura y principalmente muy buenos amigos, con los que compartí charlas y momentos y que les agradezco muchísimo de que estén acá conmigo. También, bueno, quiero agradecerle a Alicia Guerrero, que es la autora moral del libro, por eso yo soy el autor moral, supongo. Pero bueno, le toca gran parte del
trabajo de este libro, pero bueno, ella es así y me tiró todo el muerto a mí. A Martina, que nada, que está en nuestra vida y que nada, que buenísimo, y que ahora trabaja y que ahora nos filma. A Juan, a Ediciones Asimétricas, a Juan y a María, que hicieron un trabajo que creo que es fantástico y que hicieron que el libro sea bueno, aún no siéndolo, no sé. A las Cabas Martinez, que no están presentes, pero bueno, hay que agradecerles porque después se lo vamos a agradecer más. Y a Emiliano, que trajo las botellas desde Vilafranca a Barcelona, al Centro de Cultura Contemporánea, bueno, principalmente a Maya, que está aquí, y a Judith, que no está, pero que forma parte de la sesión de este lugar, que nos viene bárbaro y que nos encanta. Y creo que no me olvido de nadie. A todos ustedes, gracias por estar, gracias por compartir este momento, y creo que a nadie más, pero si hay alguien más que me olvidé de agradecerle, ya se lo agradezco también. Nada, le doy la palabra, vamos por orden de edad, le cedo la palabra a José Luis, que no porque sea el más viejo, pero seguramente el más sabio de todos los que están. Bueno, después de que te hice la pelota, no me mates. Bueno, nada, que un placer estar aquí con vosotros esta tarde comentando el libro, ¿no? Mi comentario del libro tiene dos partes, una que es casi como una clase, que es una analizar algo y discutir algo, y otra es animar a que alguien haga algo. En nuestro caso que intentamos hacer algo con un proyecto, pero es que el otro haga el proyecto. En este caso sería animar a leerlo. Por tanto, no se trata tanto de descifrar las claves ocultas, ¿no? Pero quedarse sin material, sino al contrario, estimular que el resto, que otros lo lean, lo busquen el libro. Bien, el libro, digamos, dicho esto, el libro tiene varios tonos. Yo diría que son tres temas. Uno es, obviamente, se puede ver, se puede ver, no parece que sería ningún error, ¿no? Verlo como una crónica de nuestros tiempos, de unos tiempos, ¿no? Unos tiempos recientes, pero pasados, como cualquier tiempo que se analiza, ¿no? Que es algo que está, ya se ha pasado, ¿no? Es una crónica también general, o sea, que habla desde una cultura, de la cultura arquitectónica global, pero que también tiene muchas componentes locales, además. O sea, es una crónica, por tanto, es una crónica que se produce de una determinada manera, que esta es la que tenemos que señalar, ¿no? El autor, obviamente, se pone en una posición distante al objeto analizado, una posición crítica, y navega con gusto y con decisión a contracorriente, es decir, frente al flujo del fluido que se encuentra, él, digamos, no se encuentra muy a gusto e intenta señalar otros caminos, básicamente. Yo creo que lo que intenta, tiene por otro lado también, siguiendo con el tema cronológico, que es una crónica de nuestro presente y de nuestro pasado, en buena parte, y esto yo creo que es uno de los éxitos del libro, que a sus enemigos o sus críticas ya parecen evidentes. O sea, no son unas críticas que sorprendan no tanto por la audacia, que sí que pueden sorprender, pero sino que ya pueden digamos, el antagonista ya parece totalmente inutilizado, digamos, ¿verdad? Frecuentemente los textos son claramente epitafios más que discusiones sobre objetos en vida, digamos, ¿no? sobre temas vivos, ¿no? Son más bien puntos finales
y digamos, no solo por él, sino yo creo que oportunidades globales, o al menos yo participaría de esta opinión, que serían como epitafios de muchas historias, ¿no? que se muestran, que aquí se muestran, ¿no? Esto es un tema. Otro tema, yo creo que este es un tema interesante, que es un texto de crítica de cualquier cosa, opera con las palabras. O sea, hay una cuestión bastante importante que es el lenguaje. O sea, un texto de crítica opera confrontando palabras con palabras. O sea, yo creo que hay una cosa bastante bonita del trabajo de Freddy, que es confrontado a los mensajes que le llegan. Él intenta, digamos, encontrar el sentido, y dado que no lo encuentra, intenta lanzar palabras con sentido. O sea, digamos, hay una cuestión como de buscar el sentido de las palabras, ¿no? Lo que las palabras dicen y pueden decir. Es bastante bonito, además, interesante y a veces muy divertido, ¿no? Por otro lado, cómo analiza textos, ideas, eslóganes, mensajes, y digamos a una primera y a una segunda y a una tercera lectura se ve el grado de futilidad con el cual las palabras se están lanzando. O sea, ese tipo de operación con las palabras e intentar encontrar sentido a las palabras, que sería, yo creo que es uno de los méritos y uno de los valores que subyacen todo este trabajo, que es buscar el sentido de los mensajes, digamos. El estilo, hablando de las palabras, hay una cosa que a mí me parece también bastante interesantísima y divertidísima a veces, es el estilo literario. El estilo literario opera como nota narrativa, como es normal, o sea, narrando, siguiendo una estructura de principio a fin, ¿no? con una narración, ¿no? Pero que tiene también entre medio unos momentos fantásticos frecuentemente, que son como una especie de disparos, de latigazos, de puñetazos, digamos, con el cual se despachan personajes, temas, historias. Esta especie de puñetazos a mí me interesa muchísimo, porque normalmente son bastante justos, amén de muy divertidos. O sea, realmente muy divertidos. A veces, frecuentemente. Tenía una lista, pero no la convocaré aquí. No la convocaré aquí. Digamos, es muy bonito también la forma de esta estructura narrativa, y yo animaría también que se analizara un poco desde el punto de vista del lenguaje, cómo acaban frecuentemente los textos. El final de cada texto son muy cortos y hay muchos finales, por tanto, ¿eh? El final es entre una mezcla de síntesis y de golpeo frecuentemente, ¿no? O sea, que esto, digamos, un análisis como de las palabras y de la propia estructura y de los finales me parecería interesante. Claro, es un papel de clasificación, el texto está escrito desde una de las ópticas, desde una de las funciones fundamentales de la crítica, digamos, de la crítica, especialmente desde la ilustración, yo diría como mínimo, que sería intentar denunciar, digamos, las imposturas del status quo, de la irracionalidad, del sistema, del mundo, etcétera, el puro pragmatismo, digamos, más de grandes mensajes, etcétera. Una óptica como de denuncia, de descodificación de un texto, de unas ideas o de unos personajes, ¿eh? Entonces, yo también diría que, y esto yo insisto, y me parece evidente que es uno de los roles de la crítica, lo que la crítica supone el papel crítico, insisto, como mínimo desde la ilustración, ¿no? desde que aparece la razón como instrumento analítico. Pero, en alguno de nosotros, hay un texto que sale en una conversación que tuvimos y también yo acabaré no citándola, pero citando el argumento, es decir, que aparte de la denuncia,
Digamos, hay otro papel de la crítica. También la crítica tiene otros roles, ¿no? Puede tener otros roles, que pueden ser incluso combinables. O sea, hay un rol que sería no tanto de descifrar, denunciar la impostura, digamos, sino como señalar, poner luz a lo que no se conoce y es cualitativo, digamos, ¿no? Señalar, o sea, recuerdo por ejemplo el Baudelaire cuando defiende a Delacroix como gran pintor de la época, o al mismo Borges cuando nos transmite su biblioteca secreta. Al tiempo que nos la transmite, ya deja de ser secreta y nosotros nos podemos acompañarle en este recorrido, ¿no? Es decir, que hay una crítica que no solo denuncia, sino también anuncia cosas. Y es esto que me parece que esto sería objeto del próximo libro. Gracias. Bueno, evidentemente gracias, Freddy, por la invitación. Porque además, y alguna vez también hemos comentado que hay que cultivar mucho las filias porque las fobias vienen solas. Y por tanto, cuando hay una filia hay que cultivarla bien. Por tanto, un placer estar aquí apoyando el libro, intentando explicar cuál sería el sentido de comparar un libro más allá de un momento difícil en los libros, pero hay que perseverar. Y había algo que ya sospechaba, y era que el atinado estilete intelectual del profesor Mateo iba a hundir parte de mis notas, y así ha sido. Muchas gracias, profesor Mateo. Estaba previsto, de hecho. En todo caso, porque yo empezaba con algo así, José Luis hablaba de las crónicas, yo hablaba que este libro era un registro documental de un tiempo de cambio, por tanto no voy a extenderme en eso, que lo dejaba muy claro José Luis Mateo, pero un poco con la cita esta de Peter Buchanan de que un cambio en relación a qué, ¿no? La naturaleza del cambio ha cambiado. Esto lo dice Peter Buchanan en un artículo en la Architecture Review, que viene a decir que no solamente es una cuestión de que estamos en un proceso de cambio, sino la propia naturaleza de cómo cambian las cosas está cambiando. Por tanto, vamos a un lugar, no sé si líquido, etéreo, gaseoso o lo que sea, en un proceso de cambio constante. Pero sí que me gustaría remarcar algunas cosas que no forman parte tanto de una lógica de cambio, sino que son las que más o menos mantienen una constancia. La primera es la figura un poco del crítico. En los blogs o en los libros hay tres maneras de publicar. Hay, digamos, el editor, hay el crítico y después está el teórico. A mí me gusta especialmente la última, quizá porque tengo una tendencia. Pero son tres maneras de entender una lectura sobre la arquitectura y de traspasarla a los demás. La figura del crítico, que está un poco en el centro, todos sabemos más o menos en qué consiste esa figura. La del crítico es la que un poco hace las tres cosas a la vez. Es el que edita, porque está constantemente, digamos, escogiendo los temas. Es el que evidentemente critica y es el que instrumentaliza idealmente, o sea, el que idealiza, en el extremo, el que intelectualiza una idea. Y por tanto es un poco la figura central de estos tres posibles sombreros a la hora de escribir. Eso en el libro evidentemente creo que está, no solamente es un libro de crítica, sino que es un libro subyacente, y a veces no tan subyacente, de teoría de la arquitectura, y es un libro que claramente edita una mirada sobre el ámbito de la arquitectura en estos tiempos revueltos. Por tanto es un libro claramente, vamos a hacer a los 5 minutos de telepromoción, es claro, necesario, contundente, pero sobre todo porque el libro yo pienso que dibuja un límite. Y creo que la figura del límite o el concepto del límite está muy presente no solamente en los escritos de esta especie de tándem, tanto monta tanto Guerrero como Massat, que están ahí en una especie de co-creación continua,
sino incluso en la condición genuina de los dos personajes como escritores o del personaje Freddy. Y creo que son genuinos por varias razones. Primero porque describen un poco ese límite, exploran los cambios y las redefiniciones de un poco qué puede ser esto de la arquitectura con un rigor extremo. Algunos críticos dejan un poco a veces el rigor de lado. Cuando hablo del rigor es en relación al estilo, pero también en relación a las citas. En los textos de crítica hay muchos textos de crítica sin citas, como si fuese una ocurrencia del que escribe, cuando todos sabemos que prácticamente es imposible escribir nada no dicho. Se puede decir de otras maneras, pero no hay nada que quede ya no dicho a día de hoy. Y por tanto, me parece que no solamente es un libro como de crítica más o menos voluptuosa, sino sobre todo que es un libro rigurosamente crítico. Y eso para mí define un primer límite de los tres. Criticar en el límite significa desbrozar caminos y provocar la discusión. Yo creo que todos los que tenemos una cierta presencia digital, por ejemplo en Facebook, hemos asistido alguna vez en alguno de los encontronazos del amigo Freddy con otros personajes de la arquitectura muy reconocidos, donde se llegaba casi a las manos digitales, no llegaba al puñetazo, pero al menos sí a las manos digitales. En una manera de entender la idea de discusión, quizá un poco latina, que es más berrear por los balcones, cuando en la cultura anglosajona la discusión es una discusión de tú a tú, simplemente manteniendo tus principios y defendiéndolos de una manera más o menos digamos, adecuada y transmisible al otro, y el otro defiende las suyas, y al final hasta a veces te das la mano, ¿no? Con la imagen del Parlamento inglés, pero que viene a ser un poco la idea del discussion y no la del grito pelado, que es lo que parece que a veces surge en la idea esta más latina de la discusión, y más en foros tipo Facebook. Yo creo que interpela el libro a un criticar desde el límite, pero para provocar una discusión a la anglosajona. Otra cosa es que alguien se lo tome a la latina, pero esto es otro tema. Podemos hablar después. Sí, ¿Qué sé qué quieres? Los textos intentan hacer eso, pero no siempre funciona. Y dentro de esa lógica del límite, parafraseando Trías, esa lógica del límite, hay un límite también muy claro en la actitud personal y genuina de Freddy y de Alicia, que es escribiendo para un medio madrileño y teniendo todo el contubiernio local de arquitectos en Barcelona, ellos deciden vivir en Vilafranca. Es una manera de vivir en el límite y de mantener también una cierta distancia razonable con la figura de un crítico envuelto por sus iguales y a merced de las presiones. Pues está claro que si te publican en el ABC o en La Vanguardia o en el no sé qué, sabemos de qué estamos hablando, pues eso sales ganando tus cosas, etc., ¿no? Por tanto, hay una condición muy genuina de vivir muy en el límite. Franca tampoco es que sea una cosa muy en el límite, vivir muy bien también, pero sí no tener que vivir un poco en el meollo de la cosa para ser el más central de la jugada, sino mantener un poco esa distancia que te da el escribir, trabajar y vivir en el límite. Por tanto, yo creo que el libro está, para mí, en muchos casos, recorriendo, mapeando un poco esa condición limítrofe. Algunos dirán marginal, porque viene de margen, y otros dirán otras cosas irreproducibles aquí. En realidad, hay una situación que me parece también muy interesante en el libro, y con eso prácticamente también acabo, que es un poco una voluntad de desenmascarar la banalidad. Y eso me parece también una especie de objetivo que apunta fuerte y apunta, digamos, contra el objetivo, donde constantemente se está intentando desenmascarar una cierta asunción
de las lógicas banales de nuestro trabajo, de las banalidades sumidas a una especie de caballo desbocado que es a veces el ego o a veces la incapacidad de interactuar intelectualmente con una idea contraria, miles de motivos, pero sobre todo desenmascarando esa idea de banalidad, un poco ir a las bambalinas del mundo de la arquitectura y hacer de registrador implacable de lo que está ocurriendo en cada momento, porque seguramente si hay alguna cosa que a día de hoy tengamos que oponer una resistencia feroz es resistir la banalidad de nuestro trabajo. En un cierto momento la sociedad nos ha visto como totalmente banales como arquitectos y hay una cierta redefinición necesaria. Creo que el libro ayuda a dar ciertas pistas, a evocar esas pistas también, como decía el profesor Mateo, ese segundo libro, a evocar esas ideas de estrategias para redefinir la banalidad. Ahora ya acabo, ¿verdad? Yo solo les aconsejaría una cosa, aunque no sean zurdos, los zurdos somos una especie de raza inferior, más o menos el 15% de la población, pero tenemos una gran ventaja a la hora de comprar libros, que empezamos los libros por el final. Los abrimos del final y vamos para hacia adelante. Hacemos así, ¿no? Con esta pequeña acción uno consigue dejar de comprar libros que realmente no les servirán para nada y en cambio tener unos buenos descubrimientos. Yo creo que es necesario en este libro empezar por el último, que es el de criticofobia, que es un posicionamiento, una afirmación que después se va uno reconociendo en todos los otros diferentes textos y que no da engaño. Por tanto, yo creo que es la mejor manera de empezar el libro, que es, como en muchos libros, empezarlos por el final y después ir inmediatamente al índice y después ya escojan lo que quieran a la hora de leer. Bueno, no, muchas gracias. Es un placer poder compartir este momento aquí con el amigo Freddy y con todos vosotros. Y celebro esta materialización y síntesis de los pensamientos que ha ido vinculando Freddy estos últimos 8 años. Lo celebro por muchas razones, pero principalmente porque prefiero tener un libro entre las manos a tener una tableta digital. Sin renegar de las infinitas posibilidades e innumerables caminos que se abren en un hipertexto, yo sigo prefiriendo el marco contenido del libro. Escritos a tiempo, es un libro muy difícil de leer de una forma lineal y ordenada. Lo que no significa que no denote a primera vista un gran esfuerzo en editar, sintetizar y poner orden en su pensamiento. Me explicaré. Mi primera reacción ante un libro es abrir las páginas del índice para situarme en el contenido y hacerme una idea de las secuencias de conceptos que irá abordando el libro. En este libro, el índice no te sitúa. Más bien al contrario. Te muestra claramente que los textos no están ordenados para ser leídos uno detrás del otro. Al no encontrar indicaciones claras en el índice, opté por pasar rápidamente las páginas, un poco como lo que comentaba Miguel, pero de izquierda a derecha, y advertí que cada texto está encabezado por una imagen que no te deja indiferente y te atrapa. Eligiendo las imágenes que más te seducen y complementándolas con el título del texto, uno se hace una primera secuencia de lecturas. Cuando llevas 3 o 4 textos leídos, te das cuenta de que cada texto tiene de 2 a 5 tags. Ah, sí, por eso forma parte de la colección. El pasar de lo digital a lo analógico, pero sin perder ciertas condiciones de Por eso he explicado un poco unas instrucciones de uso que son las mías, no podéis seguirlo. Tags o etiquetas que sintetizan el contenido del texto. Estos tags son omnipresentes
están resaltados en negrita y aparecen en cada página en el lugar donde yo creo que debería estar el número de la página, o sea, en la parte inferior externa de cada página. El número de página se desplaza a la parte interior del libro. El número de página está porque ha de estar. Casi se esconde, y entiendo que Freddy nos sugiere que si estamos absolutamente desorientados, nos orientemos pasando de tac en tac. Como no podía ser de otra manera, el libro incorpora una especie de segundo índice donde se ponen por orden los 30 tags, o palabras claves que combinadas entre ellas sintetizan cada texto y hacen las veces de hipertexto para llevarnos de un texto al otro. La idea de ordenar el contenido del libro por una etiqueta que busca sintetizar al máximo el capítulo, enseguida me refiere a las 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino. En este texto inacabado, cada una de las 6 propuestas se resume en una conferencia que se titula y se sintetiza con una única palabra. De las 6 conferencias, Calvino solo llegó a escribir 5 y las tituló y secuenció en el siguiente orden: levedad, rapidez, exactitud, visibilidad y multiplicidad. En el prólogo del libro se muestra la dificultad que pasó Calvino para llegar tanto a sintetizar cada conferencia en una palabra como para establecer este orden correlativo final. En la nota preliminar del libro, donde se nos presenta cronológicamente los cambios de orden en los conceptos que realiza Calvino, aparece una nota suya donde se recuerda a sí mismo que en todas las conferencias ha de recordar y enfatizar el carácter insustituible de la literatura y de la lectura en un mundo en el que ya nadie querrá leer. Y también en la breve introducción expresa su sensación de abismo hacia el nuevo milenio, que llegará en unos 15 años, este libro lo escribe en el 85, argumentando que la señal más clara de que el milenio del libro está por concluir tal vez sea la frecuencia con que nos interrogamos sobre la suerte de la literatura y del libro en la era tecnológica llamada postindustrial. Esto es lo que dice Calvino. Ahora ya sabemos el nombre de esa era postindustrial. Y yo diría que no se preocupe, señor Calvino, que hay gente que en esta era llamada finalmente digital se empeña en seguir publicando libros. Si parafraseamos a Calvino, podemos decir que en todos sus escritos Freddy nos recuerda el carácter insustituible del criticón empedernido en este momento de colapso abrupto de un modelo rectilíneo en un mundo en el que ya nadie quiere leer más allá de los titulares. Esta idea del modelo rectilíneo no es mía. La tomé prestada, en este caso de Octavio Paz, pero creo que nos puede ayudar a definir esa inercia institucionalizada que Freddy se empeña en denunciar una y otra vez. Ya a finales de la década de los 60, Octavio Paz se plantea la necesidad de revisar este carácter lineal de la modernidad. Una linealidad que colapsa, según él, en el momento que la vanguardia moderna deja de ser crítica con el sistema al ingresar en el circuito de producción y consumo de la sociedad industrial, ya sea bien como objeto o como noticia. Desde ese momento, y según Octavio Paz, como objeto, su único valor pasa a ser su precio. Como noticia, su verdadera significación no es lo que el objeto transmite por sí mismo, sino lo que se dice sobre él. Un decir que se disuelve finalmente en el anonimato de la publicidad. Como bien nos hace ver Freddy en sus textos,
esta situación se ha desarrollado exponencialmente al pasar de la sociedad industrial a la sociedad digital. Y estamos a punto de enterrar definitivamente a la opinión bajo esa abrumadora inmensidad populista y consumista del I like o I dislike, ¿no? Así. Una manita, ¿no?, con el dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo, que parece que será el único elemento capaz de dar significación a nuestras obras. Por eso, amigo Freddy, hemos venido hoy todos aquí para festejar este momento y animarte a seguir con tu actitud crítica ante esa linealidad. Pero recuerda siempre que esa ardua tarea la has de llevar a cabo con gran consistencia. Parece que así se iba a titular la sexta propuesta para el nuevo milenio que Calvino se llevó a la tumba y no nos dejó escrita, y que en castellano se traduce como consistencia, regularidad y coherencia. Y ten siempre presente, yo te recomiendo, ese pequeño texto de Octavio Paz titulado Forma y Significado, donde nos dice que las verdaderas ideas de un poema, en tu caso de una crítica, no son las que se le ocurren al poeta antes de escribir el poema, sino las que después, con o sin su voluntad, se desprenden naturalmente de la obra. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los tres, y no quiero nada agradecerles a los tres las elogiosas palabras y los consejitos finales. No, yo creo que sí, yo creo que estamos en un... Bueno, el libro lo explica mejor de lo que seguramente yo lo resumiré bien, pero todo lo que dicen ustedes es completamente cierto. Estamos en un momento raro, esto no quiere decir de que malo. Yo añadiría a la cultura del titular a los 140 caracteres de Twitter, que me parece que... Y debemos aprender a convivir con esto. Me parece que el salto de lo que propone Asimétrica, que propone Juan, de lo digital a lo analógico, es una apuesta por mantener vivo el formato de libro y rediseñarlo, ¿no? Esta idea de tomar cosas de lo digital para trasladarlos al papel me parece que es importante. Y seguimos, nosotros que somos un poco más mayores, acá están los alumnos que pensarán que somos ya viejos y que no entendemos de leer de tablets y que no sabemos hacer, o Martina, que estará pensando estos viejos croniones que no se acostumbraron a la tecnología. Pero debemos convivir en este mundo y creo que debemos saber movernos en esta cultura del espectáculo, de lo banal, pero también mostrar nuestro disgusto hacia ciertas cosas. Yo creo, hay una teoría no escrita que dice que de lo que no te gusta no escribas. Yo creo que al revés, que hay que escribir de lo que a uno le molesta o no le gusta, porque si no las cosas pasan, ¿no? Si no, estamos dejando un lugar a que si las ignoramos van a seguir pasando igual. Y yo creo que hay que estar en el lugar, escribirlos a tiempo, la crítica sobre el hecho consumado y pasado en la arquitectura. Yo creo que es nefasta porque los edificios se construyen y están ahí, no pasan, no se van, no desaparecen, no es la ropa que la cambiamos, la tiramos y compramos otra, los edificios permanecen. Entonces hacer una crítica, y de ahí venía lo de escritos a tiempo, era decir, lo dijimos en el momento, nos equivocamos, pero estábamos en el lugar explicando las cosas. Me parece que esta cultura de lo efímero nos da ciertas pautas de que no podemos dejar pasar ciertas cosas. Y gracias por lo de José Luis, por lo de los puñetazos, porque creo que vivimos en una cultura demasiado políticamente correcta. Y las cosas, es lo que decías, o creo haber entendido en tu palabra, todos leemos lo que ya habíamos pensado, pero
a veces no terminamos de cerrar en una reflexión o lo hablamos en voz baja. Me parece que está bien abrir el juego porque sería un juego más propositivo, y me parece que esta crítica ayudaría a construir el proyecto, o una crítica, no digo hacer una discusión crítica del momento ayudaría a construir el proyecto arquitectónico, no solamente a decir esto, me gusta, no me gusta, no podemos ayudar desde el pensar. Ahora hay algunos que se hacen llamar pensadores y igual ya da miedo de decir el pensamiento, que no. Esto es una cosa que hablamos muchas veces con Alicia cuando escribimos, ¿no? Que nos robaron, que bastardearon las palabras hasta tal punto que ya no las podemos usar más, ¿no? Como social, sostenible, todo esto. Son como palabras que ya están dichas y están tan mal dichas que no tienen sentido. Entonces, desde esta posición de escribir y de escribir en el momento, creo que vamos ganando algunas cosas. Intentamos en los textos ser esto, usar el juego limpio y dar el lugar a la réplica. Lo que pasa es que las réplicas normalmente no son bien entendidas porque esta cultura del aplauso fácil, del abrazo, no entiende esta posibilidad de crítica. No sé, me gustaría que hablen ustedes más que Miguel. Hay una reflexión muy bonita de Václav Havel cuando le dan el premio en la feria de Frankfurt del libro, ¿no? Y hace un pequeño texto que habla de las palabras restadas, ¿no? Y es cierto que hoy es muy valiente, y por tanto cualquier cosa valiente, linda, no absurdo, no es escribir, sobre todo cuando la munición está precisamente muy gasta. Las palabras están muy contaminadas, están muy corruptas, donde para poder dejar un mensaje más o menos claro hay que matizar muchísimo y hay que primero desbrozar la palabra para que no se entienda mal, para dejar solamente el significado. Por tanto, es una especie de situación de dar cera y pulir cera en cada palabra que usamos para darle un buen contexto. Y en ese sentido, escribir ágil, y ahí hay mis escritos más directamente, me parece un ejercicio de pulir fantástico. Usando otra estrategia que es un poco la del francotirador o del pintazo en un cierto momento, para un poco dejar clara cuál es el posicionamiento. El libro es un compendio de afirmaciones contundentes. Yo creo que quizá una de las cosas que más nos faltan son afirmaciones contundentes, donde no hace falta esconderse detrás ni de lo políticamente correcto, ni tampoco es una falta en absoluto de educación, si está bien escrito, y eso que está bien escrito, el decir lo que uno piensa. Estamos en el límite, desde antes, donde decir lo que uno piensa es una de las cosas más desconsideradas que hay en relación al otro. Yo creo que todo lo contrario. Es decir, cada vez más lo que uno piensa, pues, evidentemente desde el respeto, no tanto por una cuestión de afirmar una identidad, sino porque es la única manera que tenemos de aprender algo. Solamente si explicas algo en lo que crees de manera más o menos genuina desde el respeto, podrás obtener en algún caso una contrarréplica que te permita aprender alguna cosa. Si solo le dices a la gente lo que espera oír, las réplicas siempre serán banales. Pues yo creo que hay, que yo sepa, en castellano, poquísimos autores que se permiten la osadía de decir las cosas argumentadamente, pero desde cierta condición genuina. Y eso para mí es lo que más respeto me merece, la amistad y la simpatía. Pero es lo que realmente creo que destila de una forma más clara y más contundente
deslizar por la condescendencia de las cosas, incluso cuando dices algo en positivo. Hay muchas cosas. Cuando dices alguna cosa como en positivo, también la dices con la misma contundencia, por decirlo así, que cuando dices alguna cosa, digamos, de hachazo. En ese sentido, con tu propia... no eres condescendiente contigo mismo, lo cual me parece otro signo de genuinidad. Sería de lo genuino. No sé, Yo soy sí. refiriéndome al final puro de Emiliano, que lo cual me parece más sugerente porque marcaba dentro de los consejos varios que iba dando. Entonces, el último que hacía era el de Octavio Paz, digamos, claro, la crítica de la arquitectura se hace sobre los conceptos, sobre las palabras, digamos, en el fondo, que son las que construyen, las que formalizan las ideas y que tienen una relación con el lenguaje, evidentemente. Pero lo de la arquitectura tiene que ver con las obras, digamos. Hay una contaminación, digamos, es lo que tú recordabas con la cita del espacio, ¿no? Que venía a decir que lo importante no era la obra, resumiendo de una forma simplista. Entonces hay como una contaminación del lenguaje cuando se presenta la obra, se presenta como enfrente, digamos, dentro, más que enfrente, como dentro también, frente pero dentro, que es otro papel del crítico cuando es el crítico de la arquitectura, digamos, o de arquitectura o de literatura, que está frente a algo, pero el tipo está desde dentro, operando desde dentro de la cosa, ¿no? Que está, bueno, es todo lo que yo recuerdo. Yo amplifico, la argumentación. No, porque a mí me parece muy interesante esta idea de recuperar el objeto y que el objeto tenga su significado por sí mismo, que no esté esperando a que vengan de afuera a decirle con estas manitos o de la manera que sea, a darle significación buena o mala, y que sobre todo cuando es mala, pues haya muchos personajes que se pongan nerviosos porque alguien dice que lo que ellos producen no tiene que ser eso. Yo creo que los que estamos produciendo sabemos lo difícil que es hacer las cosas, sabemos lo difícil que es, ahora le recriminabais, no, le pedíais o lo animabais a Freddy, perdón, a por el segundo, ¿no? A ver. Por lo que cuesta eso, ¿no? Llegar a materializar de una manera tan correcta, ordenada, ¿no? Sintética, todo un pensamiento. Entonces, los que hacemos cosas y que intentamos cargar la narración de que cada paso que vamos dando va argumentando un sentido y que le da significación a eso que hacemos, yo creo que de alguna manera podemos estar no tan abiertos a la crítica, no estar tan preocupados por lo que nos puedan decir después. Pero cuando uno hace, va haciendo, cada paso forma parte de un currículum o de un punto. Y en ese sentido, es verdad que Miquel, poca gente en los medios está escribiendo de una manera, digamos, no crítica, sino propositiva o analítica. Yo creo que vuestros textos son muy analíticos, porque entran a fondo. Yo no los llamaría críticos, sino que hacéis un análisis de la situación y de lo que la situación puede dar, puede llevar a cabo, y si esto se ha llevado a cabo o no se ha llevado a cabo, y luego dais los resultados sin pensar en las personas que están. Yo a veces os tacha de que tenéis como unas fobias serias, pero yo creo que simplemente es que son las cosas que están pasando, que nos están representando como colectivo, que nos están haciendo perder credibilidad. Yo creo que de la misma manera que la gran burbuja, digamos, constructiva que ha habido, en los dos sentidos estamos perdiendo fuerza como colectivo, y que creo que esa fuerza
La tenemos que recuperar desde el intentar hacer las cosas lo mejor que podemos dentro de esta gran complejidad que está. No, yo creo, bueno, esto es quizá era una aclaración que me. Yo creo que el libro es una crítica a la arquitectura mediática, la arquitectura, creo que en ningún momento hay una crítica feroz contra gente que está haciendo cosas de verdad. O sea, lo que estamos criticando es un contexto cultural y social que fabricó una mitificación de unos personajes que cuando llega la crisis esos personajes cambian, por eso lo del íconos y estrellas, ¿no? Esta idea de que, bueno, antes teníamos un Olimpo de unos arquitectos, en un momento la crisis lo cambia, probablemente la crisis, espero que se termine pronto, va a volver al mismo modelo, porque en eso sí soy bastante pesimista, va a volver al modelo que ya conocíamos, del pelotazo, de la arquitectura innecesaria, de esta fiesta, de la que todos hablan ahora, pero que nadie se hace cargo, ¿no? Esto cuando se veía ese documental que hicieron en televisión española, se acabó la fiesta, era algo así, y salían los que habían estado poniendo los tragos, y bueno, no todos poniendo los tragos, los que se tomaban los tragos y no aceptaban ninguna respuesta. O sea, no es esto, o sea, no somos un tribunal de la Inquisición, pero vamos a hablar claro, vamos a decir, yo pude hacer esto en su momento, pensé que era lo correcto y no era así. Y me equivoqué, y en los textos, por eso ponemos, hay textos más antiguos en los que probablemente nos equivocamos o no fue el punto de vista más correcto, y después hubo que no rectificar en el sentido de decir, pero bueno, ir tocando más todavía el tema, ir analizándolo más. Pero yo creo que es esto, yo creo que en ningún momento se critica la arquitectura que está hecha no se critica la arquitectura por el estilo que tiene, ni por nos gusta esto, volver a desterrar el me gusta, no me gusta. Lo que se está criticando es una actitud que tiene que ver con una sociedad, con unos arquitectos que representan una forma de entender la arquitectura y a los que, y tampoco es personalizar, no es poner, decir, bueno, vamos a criticar estos 12 que determinamos que eran los estarantes. No. El contexto no quiere decir que todos esos arquitectos hayan hecho mala arquitectura, no quiere decir. Lo que pasa es que colaboraron a un proyecto que tiene que ver con una visión del mundo, que tiene que ver con la cultura del espectáculo y que trasladaron esa cultura del espectáculo a través con la crisis a otros puntos de la geografía, y desde la cultura en la que vivimos se intenta recuperar un cierto Olimpo que se perdió, ¿no? Entonces, estamos construyendo lo mismo de otra manera. Hoy me preguntaba un periodista que no es arquitecto e intentaba explicarle estas cosas de una manera menos que saliendo del endogamia de las explicaciones que hacemos nosotros. Y es esto, no pasamos del ícono y las estrellas de esta cultura a la performance y la reivindicación de lo pobre sin ninguna reflexión sobre nada, o muy poco, con muy pocas reflexiones. Entonces, bueno, yo creo que estaría bueno que pudiéramos discutirlo, y creo que muchas veces no se discute. ¿Por qué? Porque muchos de los críticos o gente que escribe, por eso yo creo que no es un libro de crítica, yo creo que es un libro de cierto análisis de la mano bien, es un libro de análisis, pero muchos de los que se hacen llamar críticos se transformaron en una especie de promotores de estos mismos arquitectos. Entonces es muy difícil jugar y ser el árbitro del partido. Entonces yo creo que hay a pesar del pesimismo y todo, yo creo que hay una esperanza, yo creo que podemos hacer cosas, y creo que la gente joven lo ve, y que creo que en ciertas conversaciones con estudiantes y con la última que hicimos con este colectivo que es Masters of Concrete, me parece que se quedaba plasmada en que no todo el mundo cree el mensaje oficial, y que se puede romper esa baraja como para hablar, ¿no? Como para poder conversar sobre las cuestiones, que no todo es dogma, que podemos poner en duda los dogmas de lo que se construye en la arquitectura contemporánea. No sé, ahora sí, me parece que ahora toca que hable o Juan o el público.
O no sé si José, ¿usted quiere? O Rafael. Una crisis, ¿no? en la publicación en papel, sino también se dice mucho de la crítica misma, ¿no? Y ha habido muchos simposios y congresos sobre este tema. Y una de las cosas, claro, la laicocracia, ¿no? Que se ha mencionado, el sistema de likes, claro, tiene que ver con Internet 2.0. El hecho de que el lector también puede opinar, el crítico ya no es el único que opina, sino que el público opina también en público. Y eso, claro, está cambiando la dinámica. Y lo que yo creo que hay que recordar es que la historia de la arquitectura, en realidad, es la historia de la crítica de la arquitectura. Porque la crítica hace de filtro, o sea, se construye mucho, pero la historia de la arquitectura es un porcentaje muy pequeño de lo que se ha construido. Y cómo se distingue, ¿no? Cómo el canon, ¿no? de la arquitectura, cómo se debate que la inclusión, ¿no? de ciertas obras, pues es a través del debate, y es a través de este debate crítico, bueno, que al final filtran ciertas obras en la historia. Nada, solo un comentario para recordar, creo que es bastante importante la labor Para reivindicar este libro, que yo creo que es un libro a mí muy bonito, pero lo que pasa es que yo soy muy amigo tuyo, pero para mí es un libro muy bonito, por un poco por lo que acabas de decir, ya antes lo comentábamos, ¿no? De decir, ¿qué pasa cuando uno está leyendo un artículo que es de rabiosa actualidad en una tablet o en el ordenador y quiere ver cuáles son otros textos de ese autor que estén relacionados con ese texto o con esos conceptos? No es tan fácil, aunque parezca que todo es posible en el mundo digital, no es tan fácil ir a buscar otros textos semejantes o que desarrollen ese concepto. Al menos a mí, que no he nacido con el ordenador, digamos, en la cuna, no encuentro tan rápida la manera de llegar a todos esos textos. Y en ese sentido, creo que un libro de recopilación donde ellos como autores deciden, editan y ponen unos textos al lado del otro, además unos textos que tienen una cierta temporalidad, pero hay textos aquí de hace 8 años que son absolutamente vigentes. En ese sentido creo que el libro es muy bueno. Cuando uno se mete con el libro, sí, cuando uno entra en el libro, empiezas a entender mucho más la idea que hay detrás de ellos como creadores de esta realidad, ¿no? Porque toda su realidad está aquí condensada, ¿no? Y entonces la puedes ir analizando una tras de la otra y la entiendes mejor, no tanto al salto de mata de ese artículo que te llega por una conexión de Facebook, que alguien te lo... ¿Cómo es eso que pasa? Con Facebook, que lo compartís. Que lo comparten, y entonces tú lo lees porque alguien que tú crees que tiene una cierta credibilidad te dice que te lo leas. Sí, nuestros alumnos, porque son nuestros alumnos, estarán pensando que sos un señor de 20 años. Sí, creo que en cierto modo sí. Sí, pero es joven, tiene 43, ¿no? Es el más joven de todos los jóvenes. Pero yo estoy encantado de poderme llevar a alguien y a usted ya a casa. Lo que pasa es que no es un O, es un I, ¿no? Claro, es decir, es el libro y el logo y el Facebook y el no sé qué, ¿no? Yo solamente le decía una cosa al libro de lo que decía Rafael, digamos, cómo se construye el valor de la arquitectura, de la obra, en el fondo, ¿no? Cómo se construye el valor de esto. Y entonces esto sí que se podría ser una reflexión interesante porque, claro, el valor se construye por la palabra también. Tradicionalmente se construye con la palabra, con el texto. O sea, históricamente se ha construido así.
momento yo creo que hay una disolución de la construcción de valores, digamos. Yo todavía he asistido a algunos momentos en donde la construcción de valor de los referentes, los modelos, las obras, tenían su correlato que las situaba. Yo creo que vivimos en un momento en que la destrucción de esto ha provocado una situación en donde es muy difícil encontrar, ¿no? En todo caso hay valores contra valores. También históricamente ha sido así. El modernismo y concretamente Gaudí había sido despreciado durante buena parte del siglo XX, digamos. Por ejemplo, ha habido cambios sociales, digamos, y con todo lo que supone, con intereses y de todo tipo tal, pero sobre lo que produce el valor. Pero que diré que en este momento la construcción de valores es una tarea, digamos, bueno, en todo caso, resumiendo mi cosa, que en un momento dado yo he vivido, creo, quizás fue ingenuidad propia mía, de pensar que los valores se construían no eran mucho más fáciles de tocar. Y en ese momento me parece que hay un sistema de destrucción generalizada del valor, digamos, porque claro que hay gente críticos a sueldo, digamos, de hecho muchos, ¿no? A sueldo y como jefe de marketing de la empresa, digamos, ¿no? Pero al tiempo se produce un mensaje que nadie se lo cree, digamos, en paralelo. O sea, que hay una especie de pérdida del valor también de la palabra como justificador del canon, digamos. ¿Cuál es el canon? Pues el canon en este momento probablemente es que no hay canon. O sea, entonces eso es una situación compleja que yo no tengo nada claro más que decir. Yo creo que finalmente el canon lo está dando, y esta es la tarea contra la que hay que sublevarse de una manera. El canon lo está dictando las modas que marcan las redes, o sea, no quiero sonar conservador, pero puede ser. Pero ¿por qué o sea, siempre hubo críticos que fueron más afines a cierto tipo de arquitectura, a ciertos arquitectos? Pero hoy llegamos a un momento, y en el texto Idiocracia creo que está relativamente explicado, que hay un cierto desconcierto y que la gente sigue bueno, como en todo, como muchas otras cosas en la sociedad, y no solamente descubriendo la arquitectura, pero sigue a ciertas cuestiones sin ninguna respuesta verdadera. O sea, es un fanatismo casi, y ahora estaba escribiendo uno como el mundo de hooligan, ¿no? Ya, porque hay una fascinación por ciertos arquetipos de la arquitectura que no se pueden explicar, o sea, que no hay una explicación como lógica, ¿no? ¿Por qué se sigue? Porque hay gente que apoya cierto tipo de performance que no tienen ya que ver con esto lo podríamos discutir si tienen que ver con la arquitectura, como un valor positivo, cuando en realidad se cae de maduro de que es malo, de que cuando hablábamos esto de los premios Arquia, ¿no? Cuando se le da a dos personajes que hacen una cosa horrible con unos teléfonos, y decís, es que este consenso yo no lo entiendo. Yo puedo entender de que en algún momento haya arquitecturas que no entiendo, pero entiendo un cierto valor y alguien me las puede explicar, y alguien me puede explicar con una cierta certeza su valor. Pero esta cosa del fanatismo sobre ciertas cuestiones que todos, o que mucha gente decidió de que estaba bien sin haber, sin tener conciencia real de lo que están diciendo, solamente porque le dan al like del Facebook, a mí me sorprende. Y después te encontrás con que realmente nadie está de acuerdo con eso, pero hay como una necesidad de vender unas ciertas, no sé, a mí eso realmente me parece que ese es un signo del tiempo. Estamos, no sé. Pero a veces sigue siendo totalmente necesaria la figura de un cierto catalizador de las cosas que van ocurriendo en términos de producción arquitectónica en algún sitio, y por tanto un cierto, digamos, liderazgo escrito, ¿no? De hacedor de caminos, de diferentes procedencias, de diferentes arquitecturas, ¿no? La figura esta que decías es interesante, Rafael, esto de, al final la historia de la arquitectura es la historia de la crítica de la arquitectura, porque son los que filtran
Ahí está la respuesta de Patrick Schumacher, ¿no? Que creo que era hoy o ayer, que hablaba de la innecesaria figura del crítico de arquitectura. Habría que exterminarlo inmediatamente. Bueno, y es lo que decías a él en aquella discusión, la crítica no tiene más sentido. ¿No? Y yo creo que es todo lo contrario. Si hay alguna cosa de lo que vayamos peor, digamos, de lo que vayamos peor cargados hoy día, es precisamente del mínimo de criterio a la hora de establecer un proceso que comúnmente llamamos la crítica de la arquitectura. Porque realmente hay muy pocas referencias, pero todo lo demás son exactamente los jefes del departamento de marketing del despacho Dado, que ha perdido también toda la credibilidad. No hace falta dar nombres, pero cuando pacta no hace falta dar nombres. Esto está aquí ya, de verdad. Cuando hay este como chaqueterismo tan salvaje, tan desvergonzado a la luz de focos y de cámaras por parte de un montón de personajes que, independientemente de una arquitectura de una calidad extraordinaria, hacen esa especie de striptease desvergonzado, te quedas un poco como un pasta amoníaco, un poco alucinado. Después, por suerte, hay personajes como Freddy y Alicia que lo ponen negro sobre el blanco, como decía antes Freddy, ahí queda. Mira, yo ya lo dije, a lo mejor me he equivocado, pero yo ya lo dije, yo lo escribí y si queréis, aquí está, ¿no? No, y está, es un poco eso, me parece una actitud buena. Y el peligro de todo esto, ya ahora sí termino, porque si no, y el peligro de todo esto creo que es, hay una determinada cantidad de lugares, o sea, que el lugar que ocupe alguien que está haciendo una parodia de la arquitectura, se lo está sacando a otro que podría estar en ese espacio. Yo creo que creo que es así, que no hay tantos puestos para ocupar. Entonces, claro, yo reivindico esta posibilidad de que decir cuando tal está, y hoy no vamos a nombrar gafes, pero cuando alguien está diciendo que está haciendo esto en Nueva York, le está robando, y no estoy haciendo populismo barato, le está sacando el lugar a personajes como él. No, pues digo porque sos el más joven. A personajes como Emiliano y Mónica, yo creo que es esto, yo creo que hay una cierta posibilidad de absorción de una cierta cantidad de cosas. Ellos la tienen, lo siguen haciendo y lo hacen muy bien. ¿Pero por qué? Que es un fantoche, un mentiroso, un inventor de ciertas cuestiones, está ocupando ese lugar. Y yo creo que en cierto modo es el papel de poner, es esto, sin caer ni en el puesto del gurú, que me parece que eso es lo que intentamos evitar siempre, ni en el puesto, ni en el lugar de esta cosa ahora de que se vayan todos, que nosotros los nuevos vamos a renovar todo, ir jugando a ver cómo trabajamos. Pero bueno, eso es una tarea difícil. Nada, bueno, al final terminaba hablando yo que no era lo que correspondía. Pero bueno, soy argentino. Vamos al cabo. Bueno, nada, primero que última, muchas gracias José Luis, muchas gracias Miquel, muchas gracias Emiliano. Y gracias a todos ustedes, gracias Rafael por la opinión, y gracias a todos por haber venido, por apoyar la idea, y nada, y ahora seguimos charlando con el cable en la mano.